meditar, y es el tema, hermano, sobre lo que es la creación. Yo no sé qué tanto sepa usted de la creación, pero hay algo, hermanos, muy importante. Nosotros los que estamos ya bastante maduros, pues conocemos bastante, pero tenemos una juventud que carece de información, los cuales necesitamos irlo formando por medio de la palabra, irlos instruyendo y se den cuenta quién fue el creador, desde cuándo y por qué se le atribuye a Dios. ¿Por qué? Porque solo Él se merece la honra y la gloria. Ha habido, hermanos, en estos últimos años, y le hablo de menos de 200 años, una teoría de lo que podemos llamarle, o puede haber usted escuchado sobre lo que es la evolución. Es algo que, le puedo decir así, lo inventaron los hombres, con el simple hecho de no reconocer una autoridad suprema, un poder supremo, un creador, sino que ellos vienen diciendo, y pueden ellos comprobarlo, no podemos decir por medio de la Sagrada Escritura, porque no habla así, donde ellos dicen que hace miles de millones de años que el mundo fue formado por una explosión. Todo eso es parte de la evolución. La pregunta es que para que haya podido haber una explosión tenía que haber una materia, y para que pudiera ser creada esa materia debía de aparecer de alguien que la haya formado o de algún lugar. Es algo que nos deja en dudas a la humanidad que no conoce de las Sagradas Escrituras. Pueden creer que es así, pero nosotros, hermanos, que conocemos la Sagrada Escritura, sabemos que es algo diferente. También, hermanos, ha habido otra teoría que muchas veces se ha escuchado en diferentes lugares cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que cuando hubo la rebelión allá en los cielos, que Satanás, como fue expulsado, se bajó tan enojado y vino y pateó, causó un gran desorden. Eso es algo, hermanos, que tampoco nosotros lo podemos encontrar en la Escritura. Así es. Pero que eso ha traído consecuencias, eso ha confundido mucho a la humanidad, y muchos de ellos lo han creído, y lo han creído porque muchas veces no nos sentamos nosotros a indagar, no nos sentamos a meditar, a hablar con el Señor y decirle: Señor, acláranos, porque acuérdese que tenemos hijos que muchas veces ellos necesitan de saber. Y dicen: ¿a qué tú vas a la iglesia? Nosotros decimos: vamos a hablar con Dios. Y nos dicen: ¿quién es Dios? Y si nosotros no sabemos, hermanos, difícilmente nosotros podemos enseñar. Soy hijo de un padre que fue delegado de la Iglesia Católica por 25 años. Ellos allí estuvieron, pero nosotros no fuimos instruidos, no fuimos enseñados. ¿Sabe por qué? Porque se carece de información, por lo cual nosotros no debemos de cometer esos errores si sabemos quién es Dios, cuáles son los atributos, cuál es lo que Dios se merece, qué es lo que Dios busca siempre. Y usted debe de saber, debe de enterarse esta noche cuál fue el propósito de la creación, por qué la creación, cuándo fue que se dio ese tiempo para que pudiera ser algo creado, ¿verdad? Que cuando usted va a hacer algo, usted va a limpiar sus muebles, va a limpiar su cocina, va a limpiar cualquier cosa, es porque hay algo ahí. Entonces, para que Dios pudiera crear, tenía que haber un principio y tenía que haber ese ser supremo que dijera: voy a hacer. A eso se le llama crear. ¿Por qué? Porque el hombre en su poder difícilmente puede hacer. No puede hacer, pero no puede crear. ¿Por qué? Porque eso, Dios es el único, hermanos, que puede hacerlo. Así
que dice, Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno. ¿A cuánto el hombre puede llegar en su edad? Nosotros podemos conocer que en este tiempo difícilmente, hermanos, la persona ha pasado de los 100 años. Y cada día la generación se va deteriorando. Cuando el hombre cae en pecado, Dios lo saca de ahí porque dijo, no vaya a ser, dijo, que este hombre en pecado que ha caído de mi gracia pueda extender la mano y toque el árbol de la vida y pueda vivir por la eternidad en pecado. Dios no quería eso, por lo cual Dios lo sacó de ahí, pero lo sacó, hermanos, con un propósito, y ese propósito fue de que el hombre volviera a vivir. ¿Cuál es el primer propósito que Dios creó al hombre, que Dios hizo a la humanidad? Todo, hermanos, tiene un significado. Sigue diciendo que Dios existe por sí mismo y que es lo primero que existe. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, que allí vamos a leer, es lo primero cuando dice, en el principio creó Dios. Nosotros podemos ver en el Salmo 92 cuando dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Que desde antes hasta el fin sigue siendo Dios. Lo que quiere decir que cualquier teoría que el hombre diga es, hermanos, no tiene ese peso, no tiene ese valor, ni le van a quitar a Dios ese poder que solo Él se merece. Dios se revela, hermanos, como un ser santo. Creó todo bueno y sin pecado. Después que acabó lo que había creado, observó y vio, hermanos, y dice que todo era bueno. Eso dice en el 1:31. Pero vamos a leerle, voy a leer aquí en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y le voy a leer el versículo 1. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Le leo el 2. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted medita, aquí hay muchas preguntas que nos pueden andar en nuestra mente. Tenemos aquí este día 2 estudiantes que ellos se han estado preparando y ellos ya conocen bastante de ellos, lo cual pues nos puede servir de mucha ayuda este día y algún otro día que queramos preguntarle, porque mucha teoría de esta nosotros nos preparan para poder enseñar. Tenemos al pastor que ha sido también algo fuerte que ellos enseñan, y recuerdo en una ocasión me hizo una pregunta a mí, ¿qué me habían enseñado a mí en este versículo? Pues no hablamos mucho, pero sí, hermanos, hay muchas preguntas cuando nos está diciendo en el principio. ¿Qué quiere decir? En ese momento, como que hay un reloj, como es que tenemos ahí, que cuando son a tal hora nosotros iniciamos y de la misma manera entregamos. En el principio quiere decir que no había el reloj, no existía el tiempo. ¿Quién existía en ese tiempo? Existía Dios. En eso vamos bien. Eso es lo mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es antes que todo y es lo último de todo. Entonces, es cuando al reloj se le da cuerda, y hasta este tiempo, nosotros que sabemos contar y que llevamos el tiempo, estamos diciendo, llevamos ya más de 6,000 años de que ese reloj se le dio cuerda y no ha parado de contar día con día. Entonces, antes del principio, el tiempo no existía. ¿Cuántos millones de años Dios existió antes? No lo sabemos. ¿Sabe por qué no lo sabemos? Porque Dios no lo marcó, porque nuestra mente, hermanos, difícilmente entiende. No estamos preparados para entender ese tipo de cosas. Pero Dios se revela desde ese momento
porque es cuando él decide darle otro rumbo a la historia. No le digo a la humanidad, porque recuerde que no existíamos nosotros en ese tiempo cuando Dios hace esta cosa. Esta generación no existía la humanidad, pero sí existía él, y también posiblemente ya estaba, hermanos, todo ese ejército celestial que él había creado para que le dieran la honra y le dieran la gloria, le dieran la alabanza. Que usted lo ha leído, que en el principio, cuando no sabemos a cuántos miles, millones de años, cuando el enemigo se rebeló, ya no quiso seguirle dando la gloria a Dios y empezó a rebelarse. Y no vaya a creer usted que eso pasó de la tarde a la mañana. Le pongo un ejemplo aquí sano con el pastor. Estamos aquí, ya casi tenemos 2 años. ¿Sabe cómo se dan las divisiones en la iglesia? Yo le digo, hoy me voy. Y le digo, ¿cuántos me siguen? Pues nadie se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque sigue fiel, no tanto al pastor, sino a Dios. Lo que le quiero decir que en esa rebelión, en esa guerra, pudo llevarse millones de años. Cuando a este príncipe del aire, dragón, serpiente, como se le quiera llamar, se le amonesta por el orgullo, por la soberbia, por la no adoración como Dios la mandaba, empieza a disgustarse. ¿Y qué era lo que él no quería? Es que él sabía que había un ser ante el cual tenía que doblar rodillas y al cual los ángeles le adoraban, que era Jesucristo, y él no quería hacerlo. Ese fue uno de los errores que lo pagó muy caro, que al final fue ser expulsado de allá de ese lugar tan precioso que él estaba. Y llevó, lo que quiero que entendamos es que no fue de la noche a mañana, que dice que arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que los confundió, los convenció y se los trajo. Y esos son los que nos hacen guerra a nosotros día con día. Aunque no todos, porque hay unos que están en prisiones de oscuridad, porque entre ellos hay serafines, hay querubines, hay arcángeles que olvide, si estuvieran acá nos hicieran pedazos. Por eso permanecen en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Pero de los que fueron arrastrados de eso, a nosotros nos hacen la lucha, nos hacen la guerra día con día. Seguimos avanzando, y cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros podemos ver cuando dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchos pueden pensar que aquí sabe que hay 2 clases de espíritu, que está el espíritu del hombre, el espíritu de vida, pero en este caso aquí no se refiere al espíritu del hombre, el espíritu de vida. Usted recuerda cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de tierra, de polvo, y le sopló en su nariz y dice, y cobró vida. Ese fue el soplo, el espíritu de vida. Pero aquí no se refiere a ellos, sino que se refiere al Espíritu Santo. Y las aguas, dice, fueron separadas de la tierra, estaban mezcladas con ella. Aquí es donde podemos encontrar muchas preguntas nosotros. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Se me fueron los 2 estudiantes, pero no sé si alguien me quisiera ayudar. Aquí estamos aprendiendo. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía? ¿Cómo compra una casa usted cuando va a tratar, cierra trato? ¿Cómo compra una casa usted? ¿Se la dan con todo? No. Se la dan vacía, tiene suerte y le dicen, aquí está todo, para que tú te vengas solo a vivir, hasta le tengan un vehículo allí también, tal vez no del año, pero te dejen un vehículo para poderse transportar. Eso es muy importante, hermanos, cuando dice la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Por qué estaba vacía? Porque no había nada. ¿Sí? Usted sabe que nosotros fuimos creados en el 6º día. ¿Por qué Dios no nos hizo a nosotros en el primer día? Muy simple,
¿de qué nos íbamos a alimentar nosotros? Si aquí dice que estaba desordenada, era un caos tremendo. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo. Aquí usted no lo ve, pero allá en nuestro país, casi siempre en la noche la luz se va. ¿Qué quiere decir que uno vive en oscuridad? ¿Por qué no nos hizo a nosotros primero? Porque no íbamos a poder ver. ¿Cuál fue el primer elemento que Dios crea? Fue la luz. Vamos bien. Dios, hermanos, pudo haber hecho esto desde el principio perfecto. Pero Él lo hizo así para que nosotros nos demos cuenta cómo Él trabaja, cómo Él obra y todo para favorecernos a cada uno de nosotros. Quiso mostrar, hermanos, su providencia y su gracia. Cuando dice que estaba desordenada, no había en él nada digno de ser visto porque estaba informe y vacía. Cuando dice que no había nada digno de ser visto, es porque aquí dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Otra pregunta muy importante. Cuando dice tinieblas, era una sola oscuridad. Y cuando dice sobre la faz del abismo, ¿qué podemos entender nosotros por ello? Usted recuerda el relato entre el rico y Lázaro. Cuando el rico le dice, el padre Abraham, envíame a Lázaro. Le dice, no puede ser, porque existe un abismo. Hay algo que nos separa. ¿Qué podemos nosotros entender? Había densa oscuridad. Y cuando dice abismo, había una distancia enorme entre cielo y tierra, si usted le quiere llamar así. Y era difícil de que pudiera tener vista, de que pudiera ser visible. No se podía ver porque no había luz para poder verlo. Las tinieblas densas estaban sobre la superficie del abismo. El hombre, los animales, no podían ver. ¿Por qué no podían ver? Porque aún no habían sido formados. ¿Cómo es Dios? Que primero da, hermanos, lo primero. ¿Qué representa? Porque nosotros lo vamos a juntar. Esta cosa en la vida del ser humano. No hemos llegado al ser humano, pero aquí la vamos a ir juntando. La oscuridad, ¿de qué representa? El pecado. ¿Cómo es una persona que no ha venido a los pies de Cristo? ¿Cómo vive? Aunque ellos vivan rodeados de cualquier cosa, aunque ellos tengan luz y todo, pero ellos viven, hermanos, hablando espiritualmente, viven en oscuridad. ¿Hasta cuándo la vida les cambia a ellos y ellos ven como usted ve? Hasta que vienen a los pies de Cristo y ese velo les es quitado. Hasta ese momento la persona es cambiada y es transformada. Esa, hermanos, es el estado que representa a una alma no regenerada. Está desprovista de la gracia de Dios. Aunque no lo queramos creer, así vive la humanidad, que no se ha entregado a los pies de Jesucristo. Pues en ella, hermano, hay desorden. ¿Cómo es la vida de una persona que no se ha rendido a los pies de Cristo? No puede decir que es aplicada, aunque sea muy estricta en su casa, pero hablando espiritualmente, su vida es desordenada. ¿Por qué? Porque hay algo que lo domina, que es la confusión, el pecado, toda obra perversa. Pues una vida, hermanos, sin Dios está vacía. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no sentimos ese toque del Espíritu Santo, esa presencia del Señor? Y muchas veces venimos aquí y le decimos, Señor, yo me siento vacío.
Y le decimos, yo necesito cada vez más de ti. Y estamos en la verdad, estamos en el camino. Nuestra vida ha sido ordenada, pero necesitamos que Dios nos fortalezca cada día más. No estamos en oscura, ya hemos sido iluminados. Dice, el Espíritu de Dios era el primer agente y se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué se movía sobre la superficie de las aguas? ¿En quiénes se mora el Espíritu Santo? ¿En la humanidad entera? ¿Verdad que no? Mora en el pueblo de Dios, mora en los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que se movía en las aguas porque aún no existíamos nosotros. Aún no existía el hombre. Pero nosotros podemos decir, ¿en quién se iba a mover entonces? En el hombre. No. ¿Cómo Dios creó, si nosotros vemos en el 1:26, cómo Dios creó al primer hombre? A su imagen y semejanza. Lo creó perfecto, lo creó santo, y este hombre cree que era igual a nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios nosotros? Ninguna. ¿Cuántas veces lo hemos oído que nos hable así como hablaba con este hombre? Ninguna. ¿Por qué? Porque este hombre lo hizo sin pecado, lo hizo a imagen de él, que Dios es sin pecado. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, podemos decir, el primer agente de la Trinidad. Nosotros podemos encontrar también en Colosenses 1:16 que la creación, toda, los tres, la Trinidad, hermanos, tuvo mucho que ver ahí. Son tan importantes. ¿Y cómo a nosotros nos van a querer cambiar nuestra mente? Porque la evolución trata, hermanos, de darnos vuelta a esto que nosotros hemos creído, esto que nosotros nos mantiene vivos. Nunca ellos van a aceptar a Dios porque no lo aceptan, no aceptan que haya un ser creador. Pero hace poco, hará unos 5 o 6 años, por ahí 7, cuando crearon el último telescopio, el telescopio James, ellos pudieron ver en el espacio, le hablo de los científicos, la NASA, y ellos pudieron ver, decían en el espacio, unos agujeros negros, y decían, no sabemos qué hay ahí, pero sabemos que algo se aproxima. Y ellos dijeron, y sabemos que al otro lado de ellos, alguien nos está observando. ¿Qué es lo que a ellos les falta decir? Es Dios, el que nosotros le damos la honra y la gloria día con día. Eso es la evolución. Ellos no quieren reconocer. ¿Por qué? Porque se creen la eminencia y Dios los ha dotado de sabiduría. Pero acuérdese usted que la sabiduría de este mundo, si no tiene a Dios, de nada les aprovecha. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque aún no existía el hombre. El Espíritu de Dios comienza su obra, y cuando Él obra, ¿quién puede parar su obra? ¿Verdad que nadie? ¿Cómo es cuando usted viene a la casa de Dios y lo toma el Espíritu Santo? ¿Le da pena? ¿No? Llora, canta, tiene una libertad que usted no ve a nadie que lo esté viendo, sino que usted está recibiendo, y esa bendición fluye desde arriba hacia abajo. Esa es una, hermanos, de las más grandes bendiciones. Dice el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuántos años dice aquí que le costó? ¿O a quién mandó? Por su palabra, por solo su poder. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Gloria al Señor. Lo primero de todo, los seres visibles que Dios creó, hermanos, que fue la luz. Eso lo dijimos al principio.
Qué bendición. ¿Para qué? Porque al mundo le iba a empezar a dar la forma. ¿Se acuerda que leímos al principio que dice que estaba desordenada y vacía? ¿Por qué estaba vacía? Le di la respuesta. Porque no había nada aún. ¿Por qué Dios creó la luz? Porque por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria. ¿Cómo hace cuando entramos a un cuarto oscuro nosotros? No podemos ver nada. Pero cuando hay luz empezamos a ver, aquí me gusta, esto está bien ordenado, esto no. De esa manera Dios quiere vernos a nosotros con nuestra vida ordenada, día con día. La luz, hermanos, era la gran belleza y bendición del universo. Una pregunta aquí. ¿Qué haríamos nosotros sin luz? Nada. Eso es lo que marcaba al principio. Que estaba desordenada y las tinieblas se paseaban en ese abismo. No haríamos nada. Así que es una de las mayores bendiciones que Dios haya podido dar. Y bien podemos nosotros apreciar, porque dio la luz para que trabajemos y dio la noche también para que nosotros pudiéramos descansar. En la nueva creación, ¿qué es la nueva creación? Es la persona restaurada, la persona regenerada. ¿Qué es lo primero que ve que llega a él? Es la luz en su corazón, en su vida. ¿Usted recuerda cuando Pablo iba a Damasco a perseguir a los discípulos de Jesús? Muchos dicen iba montado en un caballo y se cayó, pero ahí nosotros vamos a ver que una luz le resplandeció y este hombre fue derribado a tierra. Él empezó a ver esa luz. Aunque él no podía ver nada porque sus ojos se le cegaron, le cayeron como escamas, como de pescado, pero esa luz fue la que lo cambió. Esa luz es la que nos ha cambiado a nosotros. ¿Quién es esa luz? Es Jesús. Entonces llamamos por la otra persona. Dijimos, el Espíritu se movía en las aguas y la luz que representa a Jesús es la que nos cambia a nosotros para llevar una vida mejor. El Espíritu Santo la ilumina. Lo que por el pecado era tinieblas viene a ser luz por su gracia. Esto es para la persona regenerada. La luz fue hecha por la palabra de Dios. Eso dice el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El propósito de la creación: creó los cielos y la tierra como una manifestación de su gloria, poder y majestad. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Para qué Dios los creó? Para su honra y para su gloria. La creación misma es una entidad divina. Otra pregunta: donde el hombre no ha hecho nada. La creación, todo lo que existe, una entidad divina donde el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Destruirla. Lo que Dios creó, el hombre lo ha venido destruyendo. Y usted sabe que hay un versículo que ya también dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra, o sea, su creación. ¿Por qué? Porque Dios para todo lo creó con un propósito. Dios creó los cielos y la tierra a fin de recibir la gloria y el honor que le corresponden.
todos los elementos de la naturaleza. Y aquí habla el sol, luna, estrellas, árboles, bosques, la lluvia, la nieve, los ríos, los arroyos, las colinas, las montañas, los animales, las aves. Cuanto más recibir gloria y alabanza del ser humano. Todos ellos le dan la gloria, pero a veces el ser humano difícilmente. Solo cuando estamos en la iglesia, solo los que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos creído y le cantamos, aunque tal vez no todo el día o no todos los días, pero le estamos cantando en el trabajo, en la casa, cuando estamos orando. Y todo esto que les leí, todos ellos le dan la gloria a Dios. Cuando esto sucede, Dios no ha creado nada de las cosas. Nosotros podemos ver que en el versículo 8, cuando Dios empieza a formar todas las cosas y empieza a separar todas las cosas. ¿Por qué Dios empieza? Porque Él había pensado en nosotros. Él había pensado en hacer el ser humano. Y todos podemos decir, ¿cómo Dios nos hizo imperfectos entonces? No en aquel tiempo, sino hoy, en la actualidad. Es cuando a mí me hacen cantidad de preguntas y a usted también le hacen preguntas. Es el conflicto de los siglos. ¿Por qué, si Dios es santo, Dios es perfecto, permite la maldad? Ah, claro, Dios la permite. Él creó todas las cosas. Pero nos hizo a nosotros para que le demos la honra, la gloria y le demos la alabanza. Pero como el hombre no quiere hacer lo contrario a él, es cuando la maldad se empodera de una persona, la esclaviza y la hace hacer la rebelión. Si Dios no nos amara, si Dios no quisiera rescatar al hombre desde que el hombre primero cayó en pecado, allí lo hubiera dejado. Usted sabe que cuando el hombre pecó, fue expulsado del jardín y Dios envió ángeles con espadas de fuego, dice, estaban en su puerta y no podían entrar. El día que entraran, ese día ellos se morían porque iban a ser quemados, iban a ser cortados. ¿Cómo a mí me van a decir, cómo a usted le van a decir que Dios no ama a la humanidad? Claro que Dios la ama. Y eso lo vemos allí cerquita nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Ahí Dios sentencia al hombre por haber desobedecido, por no hacer lo que Dios quería que hiciera. Allí Dios le da la sentencia al ser que lo engañó. Pero allí Dios le da la promesa a la humanidad también y dijo que de ahí iba a nacer alguien que iba a aplastar la cabeza de ese mentiroso. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Iba a enviar a su hijo amado a rescatar lo que él había hecho. ¿Por qué? Le dije al principio que Adán hablaba con Dios, tenía comunión con él, podían verse. Nosotros no es así, porque la imperfección, el pecado nos alejó. Pero vino Jesucristo para acercarnos hacia Él, para limpiarnos, para que por medio de Él, día con día, nos pasemos limpiando. ¿Por qué entonces la creación? Porque Dios quería darle una oportunidad al hombre. Él tenía seres angelicales, los cuales siguen alabándole, los cuales siguen doblando rodillas, los cuales le siguen cantando. Pero Él quería darle la oportunidad a la humanidad. Usted sabe que cuando Él creó su ejército celestial, ellos no se pueden reproducir. Ellos no pueden morir tampoco, porque Él los hizo en la eternidad. En cambio, cuando Dios crea cielos, tierra, todo lo que existe, Él manda y dice, reproduzcanse.
No solo el hombre. Todo lo que existe, todo ello se va reproduciendo. Por eso la humanidad de hoy es enorme, es numerosa. Analice usted, si desde Abel no hubiera muerto, ¿cuántos millones hubiéramos en la tierra? Cualquiera puede decir, no pudiéramos vivir por la maldad, no pudiéramos vivir por la alimentación. Es que en ese tiempo no había maldad. Si él no hubiera muerto, no hubiera habido maldad. Entonces sí nos pudiéramos alimentar, pero como la maldad entró, se han sufrido las consecuencias. Pero Dios empieza a ordenar de cosa en cosa. Y podemos ver que Dios crea la expansión de los cielos y de la tierra. En ese tiempo, la tierra estaba desordenada, vacía. Las aguas no habían sido separadas de la tierra. Analice usted cómo era. No podía producir nada la tierra. Dios crea las lumbreras y también las separa. Y dio la lumbrera mayor, que era el sol, la menor, que era la luna para la noche. También dio las estrellas. También Dios creó todo ser viviente. ¿Dónde? En las aguas. Todos los monstruos marinos que nosotros vemos. Creó las aves con un propósito. No vaya a creer usted que no tenía propósito. ¿De qué se alimenta muchas veces el hombre? De los animalitos, de las aves. ¿Sabía Dios que los íbamos a necesitar nosotros? ¿Que no íbamos a comer pasto? ¿Que no íbamos a comer legumbres? Sí sabía que nosotros somos dañinos y dañamos la obra que Dios creó. Dios creó la tierra y sus seres vivientes, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso fue lo primero que Dios hizo. Y no se los puedo relatar porque va desde el 1 hasta el 25. Dios en todo fue creando un orden. Para que cuando nos formó a nosotros, fue como en el 1:26, cuando Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. A eso Dios mandó al hombre sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Algo muy diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Allá donde vivimos nosotros, se ha hecho una destrucción enorme. No hay vegetación. Cuando yo crecí, vivíamos en medio de montañas. A este tiempo se vive un desierto. ¿Por qué? Porque la mano del hombre no hizo lo que Dios manda. Hizo lo contrario. ¿Por qué cree usted que hoy hay tanta destrucción, tanto odio entre uno con otro, tantos crímenes? Porque se perdió ese papel. El hombre no se dio cuenta del propósito de la creación de Dios. Que el propósito fue para tener un pueblo diferente a un pueblo, hermanos, que le demos la honra y la gloria. Hoy difícilmente, hermanos, vamos a ver una iglesia llena de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no confiamos ni entre nosotros mismos. No nos queremos entre nosotros mismos. ¿Quién siembra eso en nosotros? El enemigo siembra esa semilla. Hay una parábola de la semilla. Y le dijeron, no sembraste buena semilla. Sí, ¿qué pasó entonces? El enemigo dijo la semilla.
no fue ese el propósito que Dios creó, hizo su creación. Muchas veces nosotros nos sentimos invadidos por los animalitos. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué nos vamos a sentir invadidos? Si no fuimos nosotros los que estábamos ahí y ellos llegaron. No. Fuimos nosotros que llegamos donde estaban ellos, porque nosotros somos la creación más menor que existe. ¿Cuántos días Dios se llevó para preparar, para formar cada cosa? Aquí dice que Él la formó por su palabra. Pero si, como dice la Escritura, dijo Pedro, que un día es como 1000 años para nosotros. Analice que se haya estado un día. Entonces estamos hablando de 1000 años para nosotros. O más. No lo sabemos. Pero eso no es lo que resalta, sino lo que resalta es que Dios creó las cosas por su palabra y sin ayuda de nosotros. ¿Quién estaba ahí para que le ayudara o le aconsejara? ¿Verdad que nadie? Por eso dice en el principio, que es el principio cuando no había nadie. Yo puedo ponerle un ejemplo a usted. ¿Cómo era esta iglesia en el principio cuando llegó el pastor aquí? ¿Cuántos miembros había? Hay iglesias que no hay nada. Ese es el principio, pero empieza a marcar una diferencia. Primero el pastor o primero los miembros, pero no se queda allí, sino que va avanzando, va creciendo. En el principio no había nada. Al quinto día teníamos un universo para poderlo contemplar. Usted ve todo, usted sale, iba a las Torres Gemelas a verla, va a cualquier lugar de turismo, como sea, usted se divierte porque hay algo que contemplar. Hasta el quinto día Dios había hecho todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Y fue cuando Él dijo, voy a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza para que enseñoree. ¿Por qué? Porque Dios vio la capacidad en cada uno de nosotros. Aquí estamos cerquita de estos puentes. ¿Quién de nosotros se quiere tirar de ese puente? ¿Verdad que no? Porque duele, porque uno va a perder la vida. Y si no se muere, pero va a quedar desquebrajado. Entonces vio en nosotros que sí podemos tener esa capacidad para poder enseñar, para poder hablar con Él, para poder ser agradecidos con Él. Ese fue el propósito con el que Dios hizo todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra a fin de recibir la gloria y el honor que le corresponde. ¿Se los damos muchas veces nosotros? No. Cuando nosotros, hermanos, a veces empezamos a ser usados, que el Espíritu empieza a moverse como se movían las aguas, se nos olvida a nosotros. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros siempre seamos quienes somos y que sin Él nosotros no somos nada. Dios creó la tierra con el fin de suplir un lugar donde pudiera cumplirse sus propósitos y sus fines para el género humano. ¿Lo tenemos todo aquí nosotros o hay algo que necesitamos? ¿Verdad que no? Usted sabe que hay gente que está queriendo ir a la Luna, ir a Marte, buscar apartamentos para cuando vengan los tiempos de crisis, porque se ha dicho que en el 2050 no va a haber agua, va a ser un solo desierto, y no andan mal los científicos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que a mí me dice hace más de 2000 años
una revelación del apóstol Juan en la isla de Patmos, que cuando eso suceda, es cierto, no va a haber agua, pero dice que va a estar convertida en sangre, porque Dios les va a dar de beber por su maldad. ¿Dónde van a vivir si no van a poder preservar su vida? ¿Por qué? Porque los juicios, la ira de Dios, cada día. Estos hombres de los que estoy hablando, los grandes, los poderosos que se creen, en ese tiempo, porque ya vamos para ese tiempo, le dirán a las piedras, caed sobre nosotros y a los cerros, porque no aguantamos la ira del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que aún la muerte ya no va a estar. Que el sufrimiento ha iniciado para ellos y va a continuar. No así para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos esforzándonos cada día más por tener esa relación con Dios. Dios creó a Adán y a Eva para que tuviera una relación amorosa por toda la eternidad. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y le dio sus requisitos, sus reglamentos. Y si no se hubiera equivocado, eso iba a pasar. Creó al ser humano como un ser trino. Puede decir, esto es una locura. Pero lo creó, dice, espíritu, alma y cuerpo. Todos lo sabemos. Ok. Nosotros tenemos una mente, hay una emoción y hay una voluntad en cada uno de nosotros. Con la mente razonamos. Con la emoción, pues nos emocionamos muchas veces. Pero con la voluntad nosotros servimos a Dios. Y venimos aquí y nos gozamos y recibimos, porque esa es la voluntad del Señor. Que pongamos en sacrificio nuestros cuerpos, que los dobleguemos hacia Él. ¿Para qué? Podemos preguntarnos. Para que pueda el hombre responderle espontáneamente como Señor. El hombre le responda como Señor que es Él. Y adorarle y servirle con fe, fidelidad y gratitud. Para eso Dios creó al hombre. Algo que nosotros tenemos que estar conscientes y seguros. Que le respondamos con espontaneidad. Como Señor, adorarle, servirle con fe, fidelidad y gratitud. Cuando nosotros hagamos eso, ya la hicimos, ya nos sacamos un 5, ya calificamos. En conclusión, tanto deseó Dios esa íntima relación con el hombre, que cuando Satanás tentó al primer hombre, Dios prometió enviar a Jesucristo para redimir al mundo o al género humano. Así que no va a decir ninguna persona, Dios no tiene amor. Dios sí tiene amor.